Desde el primer instante, la historia huele a fragor, a lucha interna, a engranajes que giran detrás del telón de la política. La trama que envuelve a Leire Díez mediando con Ministerio del Interior para que no le retiraran la medalla al Koldo García, una condecoración que ya era símbolo, para bien o para mal, refleja algo más que un expediente administrativo. Desnuda redes de poder, de favores, de daños y de orgullo. Esa medalla, otorgada en 2018 por la Guardia Civil, la Cruz de la Orden del Mérito con distintivo blanco, no era un simple adorno. Era el reconocimiento público de una trayectoria que, según informó la prensa, ha incluido cientos de colaboraciones con fuerzas de seguridad, desde operaciones contra la banda terrorista ETA hasta redes de trata de personas. La razón +2, el independiente +2, pero el brillo de esa estrella se ha visto empañado por sombras. Koldo se encuentra investigado, y ese hecho abrió la puerta para que Interior plantease retirarle la medalla argumentando que su situación pone de manifiesto una conducta atentatoria al prestigio del cuerpo. El independiente +1. El escenario se construye con cautela. Por un lado, Koldo, exasesor ministerial del José Luis Ábalos, de Navarra, que acumuló condecoraciones y muestras de reconocimiento, y que ahora mismo tiene que justificar ante la justicia tanto su patrimonio como la naturaleza exacta de su colaboración con los cuerpos policiales. El independiente +1 por otro lado, Leire Díez, conocida como la fontanera del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, que se ha convertido en nombre recurrente en informes policiales como interlocutora de personajes investigados y que según las anotaciones del comandante Rubén Villalba, imputado en la operación conocida como Caso del Orme, mantuvo reuniones con Koldo para tratar de asegurarle la condecoración. Voz Populi +1. Imaginen la escena, un despacho cerrado, clima serio, accesos controlados. Según las actas de Villalba, el 10 de marzo de este año se produjo un encuentro que duró más de 3 horas entre Díez y el comandante. Él tomaba nota de cada palabra, cada matiz. Díez, que se presenta como conocedora del sistema, dijo que iba en nombre del gobierno, al menos así consta en el documento, y manifestó que había lanzado un órdago al Ministerio del Interior para que no le retiraran la medalla. Voz Populi +1. Esta afirmación lo cambia todo. No es solo que media, sino que asume que puede presionar, que puede plantear un desafío. Y que lo hace por alguien que está muy dolido, palabras que aparecen en las grabaciones /actas, porque siente que lo que está sobre la mesa es mucho más que un distintivo, es reconocimiento, honor, identidad. Voz Populi +1. La condecoración en cuestión fue entregada en 2018, bajo la dirección del entonces ministro Juan Ignacio Zoido. Koldo, recién incorporado al equipo de transporte, recibió la medalla que, según la normativa de la Guardia Civil, se otorga para premiar acciones o conductas de extraordinario relieve que redunden en prestigio del cuerpo e interés de la patria. El independiente +1, una labor que, según reportajes recientes, implicó su participación en 375 casos en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil, violencia de género, trata de personas, terrorismo. La razón, por tanto, la medalla no era simbólica, sino la culminación visible de un esfuerzo que él asegura haber hecho. El problema llega cuando la investigación se abre. En febrero, la Guardia Civil abre expediente para prohibirle el uso de la condecoración al encontrarse incurso en calidad de investigado en una causa que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 2. La razón +1. Para Koldo, según consta en los documentos, la retirada no sería solo una sanción administrativa. Suponía un golpe al estatus, al reconocimiento público y privado, estaba muy dolido. Díez lo sabía, porque en la reunión con Villalba le trasladó la preocupación del exasesor. Que le quitaran la medalla le estaba suponiendo un agravio moral y de imagen. Ella, en su papel, juega la carta de la lealtad, yo he lanzado el órdago, dice. Pero también utiliza el lenguaje del poder, los que están arriba, coroneles y generales, se están salvando todos, le comentó a la gente. Voz Populi +1. Mientras tanto, desde Interior se mantiene un mutismo que dice mucho. La prensa preguntó al ministerio por los movimientos de Díez con respecto a la medalla de Koldo. La contestación, no hacen comentarios. El Independiente lo que sugiere que el departamento está al tanto del expediente, de las vinculaciones, y sobre todo de cómo la figura de Koldo ha trascendido más allá de su labor puntual y ha entrado en el engranaje político-judicial. Y no es una cuestión de hoy, el caso acumula ramificaciones. El llamado caso del Orme, que tiene a Koldo investigado por supuestas comisiones a raíz de la pandemia y por contratos públicos, da pie a pensar que su situación no es aislada.
Wikipedia +1.10 aparece también en otros contextos de reuniones con investigados, con interés en información sobre mandos de la Guardia Civil. En uno de esos encuentros, pidió información sobre el teniente coronel Antonio Balas y el coronel Manuel Sánchez Corbí, según las anotaciones. Voz Populi +1. La mediación de Díez a favor de Koldo ocurre, pues, en un contexto de presión política, de redes de influencia, de institucionalidad tocada. Desde la vista tradicional de valorar el pasado, esa tradición de honores, condecoraciones, el reconocimiento público de un servicio, la historia se vuelve amarga. ¿Que alguien que fue premiado pueda perder su medalla? ¿Que ese distintivo, que pretendía representar honor, pase a simbolizar riesgo reputacional? En efecto, según Interior, la causa abierta justificaba la medida. Pero también existe la respuesta humana. Koldo se siente dolido, humillado, porque algo que consideró parte de su vida puede desaparecer. Díez, en su papel, hace lo que siempre se espera de quienes tienen acceso: intervenir, interceder, conectar. Puede que lo haga por lealtad personal, porque cree en la causa de Koldo, o porque un movimiento de piezas así lo dictó. Pero lo cierto es que interceder por la medalla no es solo pedir su mantenimiento, es pedir que se mantenga el símbolo, la prueba del pasado y lo que representa. En un mundo en que la política y la justicia parecen tensarse, eso cuenta mucho. Hay detalles que enriquecen la narración. La medalla se entregó con una ceremonia, rodeada de autoridades del cuerpo, de la Guardia Civil, de mandos que posaban delante de Koldo con su nuevo galardón. El Independiente ella aprovechó eso como argumento. Ha colaborado, ha realizado X, Y, Z, merece mantenerlo, se entiende implícitamente. Y para el Estado, cualquier condecoración es cuestión de prestigio institucional. Si alguien con ella está bajo investigación, el cuerpo armado teme que pase un mensaje de impunidad, de desgaste. Por eso el expediente. En esa tensión está lo interesante, entre el reconocimiento por el pasado, que ha sido arrastrado durante años, y la responsabilidad que acompaña al presente. Si uno ha sido condecorado por servicio al Estado, pero luego se encuentra investigado, ¿hasta qué punto esa condecoración puede permanecer sin poner riesgo al prestigio de la institución? ¿Y qué sacamos del pasado que la condecoración representa? Aquí la tradición manda, valoramos lo que se hizo, se respetan los símbolos, se cuida el honor de quienes dieron lo mejor. Pero el presente exige transparencia, y si hay nubarrones, las condecoraciones no pueden ser impunes. El punto de fricción lo resume la frase: dice Leire que ella ha lanzado un órdago al Ministerio de Interior para evitar que se la quiten. El Independiente +1. La condición de muy dolido que se atribuye a Koldo merece destacarse. No se refiere solo al ego golpeado, se refiere al reconocimiento perdido, a la mancha que se cierne sobre su trayectoria, a alguien que se siente injustamente tratado. Y eso conecta con algo que la tradición valora, la reparación del honor. Porque cuando se entrega una medalla, cuando se reconoce una acción en servicio, no es solo por el gesto, sino porque se pone en valor un contrato moral con la patria. Yo trabajé, hice, colaboré, arriesgué, y ahora me reconocen. Que luego ese reconocimiento se pueda quitar es al menos un duelo simbólico fuerte. En todas las cosas, la política se entremezcla. Leire Díez ha sido militante del PSOE, ha tenido roles, ha estado cercana a círculos de poder. Su papel como mediadora, o al menos es lo que los informes registran, encaja con esa figura de quien abre las cañerías del poder, de quien conecta, de quien encaminan los asuntos difíciles. Pero también con la figura de quien podría utilizar esa posición para influir, y ahí es donde se plantean las dudas. El documento habla de intercambio de favores, de petición de información sensible, de reuniones en las que se ofrecían estratégicas legales para Koldo. Por ejemplo, la elección de abogado, la estrategia de defensa. Voz Populi +1. Porque no es solo la medalla. Es el entorno. Koldo, investigado, la medalla en riesgo, Leire actuando, Interior observando. Una cadena de causación. El hecho de que la medalla se haya convertido en elemento de presión política habla mucho de lo que está en juego. No solo la distinción, sino la narrativa de quien la ganó, cómo la ganó, y qué sucede cuando los ganadores entran en la mira. Según la normativa, las medallas pueden retirarse cuando hay conductas que atenten contra el prestigio del cuerpo.
Pero también hay un principio de proporcionalidad. Hasta que no haya sentencia firme, ¿es justo retirarla? En el caso de Koldo, su defensa argumenta que no existe todavía una resolución judicial que acredite los hechos. La razón. Y mientras tanto, Leire interviene. Su intervención es una mezcla de pragmatismo y de fuerza simbólica. Estoy muy contentos con la situación de Koldo. Fue reconducida con el cambio de abogado, dice el acta. El Independiente. Esa frase revela que la estrategia se mueve. Los símbolos cuentan, las condecoraciones, los abogados, las relaciones internas. Y quiero subrayar un matiz. Cuando una medalla se convierte en ficha en un tablero político, pierde algo de su pureza original. De altruismo, de servicio. Aún así, para el afectado, para Koldo, es su medalla. Lo que pasó en el pasado, lo que él cree haber hecho, lo que los demás reconocieron, ahora pende de un hilo. Desde la visión tradicional que tú, Eva, te identificas, valorando el pasado, las maneras de hacer las cosas siempre, esta historia quizá dice que los reconocimientos no pueden depender solo de lo que se hizo, sino también del quehacer presente. Que hay un decoro que debe mantenerse, tanto en los viejos tiempos como ahora. Y cuando ese decoro se ve amenazado, intervienen las mediaciones, las influencias, los contactos. No es una sorpresa que alguien como Leire Díez intervenga. La tradición del puedo ayudar o del gestiono existe desde que existen los partidos. Pero cuando gestiona para evitar que se quite una medalla, estamos ante algo serio, la defensa de una memoria, la defensa del honor, pero también la defensa de una imagen pública. Para cerrar, imagina el rostro de Koldo cuando leyó que el Ministerio del Interior podría retirarle la medalla que tantas veces se le vio luciendo orgulloso. Imagínalo sintiendo que no solo se le juzga por sus hechos, sino por lo que podría significar perder ese símbolo. Y al mismo tiempo, imagina a Leire movilizando contactos, palabra por palabra, estrategia por estrategia, para que ese símbolo no le sea arrebatado. Esto no es solo política, es memoria, es tradición, es la manera de hacer las cosas y de defender lo hecho. Y en medio, la medalla que se transformó en epílogo provisional de una historia turbulenta. Y es que la historia no terminó con aquella reunión ni con la frase de «he lanzado un órdago». Lo que vino después fue una serie de movimientos discretos, de llamadas cruzadas, de silencios prolongados en los pasillos del poder. Leire Díez no solo habría mediado una vez, sino varias, insistiendo en que Koldo no debía ser despojado de un reconocimiento que, a su juicio, había ganado con méritos y sacrificios. La cuestión de la medalla comenzó a adquirir, en los entornos políticos y mediáticos, un tono casi simbólico. Se trataba de decidir si un hombre caído en desgracia podía conservar una huella tangible de sus días de respeto y confianza institucional. Fuentes cercanas al caso, citadas por distintos medios, señalaron que Leire había intentado aprovechar antiguos contactos dentro del propio Ministerio del Interior, recordando favores pasados, almuerzos compartidos, coincidencias en actos oficiales. Su argumento, según uno de los testimonios recogidos, era simple y directo: no pueden destruir a alguien que ha servido al Estado. Si después se demuestra lo contrario, que la retiren. Pero no antes. Esa apelación al principio de presunción de inocencia, aunque lógica, chocaba de frente con la lógica política del momento. El gobierno quería distanciarse de todo lo que oliera a corrupción o a connivencia con tramas irregulares. En tiempos en que la imagen lo es todo, una medalla podía convertirse en un símbolo tóxico. Sin embargo, el tono personal de Leire en sus conversaciones sobre Koldo era inconfundible. Lo describía como un hombre leal hasta el final, alguien que se partía la cara por quien se lo pidiera y que había hecho mucho más de lo que la gente sabía. Contaba que había arriesgado su reputación en operaciones discretas, que había colaborado sin pedir nada a cambio y que muchos de los que ahora callaban le debían favores. Para Leire, quitarle la medalla era, en el fondo, una traición. Esa mezcla de sentimentalismo y cálculo político fue lo que la llevó a insistir ante mandos intermedios y superiores. Mientras tanto, Koldo vivía su propio calvario. Alejado de los focos, se refugió en un círculo pequeño de amistades y abogados. Su carácter, fuerte y temperamental, se había vuelto sombrío. Los periodistas que lograban acercarse a él hablaban de un hombre que alternaba momentos de furia y abatimiento,
convencido de que lo estaban utilizando como chivo expiatorio. «Me han dejado solo», habría dicho a un confidente. «Me reconocieron cuando servía y ahora me borran como si nunca hubiera existido». La medalla, guardada en un pequeño estuche de terciopelo verde, se convirtió en una especie de reliquia personal. Algunos días la sacaba y la contemplaba en silencio, otros la escondía en un cajón para no recordar la humillación de verla amenazada. No era solo un pedazo de metal, era su historia comprimida, el testimonio de que, al menos durante un tiempo, fue considerado útil, respetado, incluso honorable. Que ese símbolo pudiera desaparecer por decisión de un despacho burocrático lo hacía sentirse desnudo. Leire, por su parte, mantenía un equilibrio peligroso. En cada movimiento tenía que medir sus palabras, evitar dejar rastros escritos y al mismo tiempo demostrar que seguía teniendo influencia. Hablar de tú a tú con mandos del interior requería una mezcla de audacia y descaro. En una de las conversaciones grabadas por el comandante Villalba, se la oye decir que hay que hacerles entender que esto no va solo de Koldo, va de cómo se respeta la palabra dada. Esa frase revela que su mediación no era un simple favor personal, era también una manera de reafirmar su propia autoridad, de recordar que todavía podía mover hilos en los pasillos del poder. Pero no todos veían con buenos ojos su intervención. En el propio ministerio se levantaron cejas. Algunos funcionarios comenzaron a comentar que Leire estaba de nuevo en medio de todo, y que su nombre aparecía cada vez que había un conflicto interno entre justicia y política. Hubo quien la describió como una sombra que siempre vuelve, capaz de ofrecer soluciones imposibles y de vender lealtades pasajeras. Esa reputación la perseguía desde hacía años, pero también era lo que la hacía temida y, en ciertos círculos, respetada. A medida que el expediente de la medalla avanzaba, las filtraciones aumentaron. Los periódicos empezaron a publicar fragmentos de las actas, citas sueltas, reconstrucciones de reuniones. Se hablaba del órdago lanzado a Marlaska, del malestar en interior, del enojo del propio Koldo. Cada nuevo artículo sumaba una capa de tensión. Y, paradójicamente, cuanto más se hablaba del asunto, más difícil era que Interior diera marcha atrás. Ningún ministro quiere parecer débil frente a la presión mediática, y menos aún ante la insinuación de que las decisiones administrativas pueden torcerse por una llamada. Aún así, Leire no se rindió. Intentó, según las fuentes, que mediara un general retirado con buena relación con algunos mandos de la Guardia Civil. Buscó la manera de que el expediente quedara en suspensión hasta que el proceso judicial de Koldo concluyera. «Solo pido tiempo», habría dicho en una de esas conversaciones. Pero el tiempo, en política, es un lujo que se agota rápido. Koldo, cada vez más frustrado, empezó a sentir que la promesa de Leire no se cumpliría. En conversaciones privadas llegó a decir que todo estaba amañado y que la medalla ya estaba perdida. La pérdida no era material, era moral. «Me duele más esto que todo lo demás», confesó, según un allegado. «Los que me conocen saben que no soy un santo, pero he hecho mucho por gente que ahora me da la espalda». El contraste entre su situación actual y su pasado reciente era brutal. En 2018 había recibido aquella condecoración entre aplausos. Había posado junto a oficiales, políticos y periodistas. Ahora era un nombre que muchos evitaban pronunciar. Esa transición, tan frecuente en la política española, donde el héroe de ayer se convierte en el villano de hoy, se repite como una maldición. Leire, mientras tanto, comenzó a sentir la presión. Su nombre aparecía en los sumarios, en artículos de opinión, en debates televisivos. Algunos comentaristas la acusaban de entrometerse en asuntos que no le correspondían. Otros la retrataban como una mujer astuta que conocía el sistema mejor que nadie y que sabía hasta dónde podía estirarse sin romperlo. Pero el hecho de que su conversación con el comandante Villalba se filtrara fue un golpe serio, la dejó expuesta y muchos en su entorno empezaron a tomar distancia. Aún así, ella no se desmoronó. Tenía esa mezcla de coraje y terquedad que caracteriza a los viejos operadores políticos. Seguía defendiendo a Koldo en privado, insistiendo en que la historia lo pondrá en su sitio. Quizás sabía que ya no podía revertir la decisión, pero se aferraba al gesto de haberlo intentado. En su mundo, los gestos cuentan tanto como los resultados. El expediente de la medalla siguió su curso. El Ministerio del Interior, tras revisar informes internos,
concluyó que existían causas suficientes para proponer su retirada. La resolución no fue inmediata, pero el camino estaba trazado. Koldo lo sabía. Lo supo en cuanto dejó de recibir llamadas de quienes antes prometían apoyo. Lo supo cuando un amigo le dijo: «Esto ya está decidido arriba». Desde entonces, su rostro cambió. Perdió la sonrisa, ganó una rigidez nueva en la mirada. En la prensa, el caso se diluía entre otros escándalos. La opinión pública, cansada de nombres y siglas, apenas prestaba atención. Pero para los protagonistas, el drama seguía vivo. Leire, cada vez más apartada, comenzó a dedicar su tiempo a cuidar de su reputación. Algunos decían que pensaba retirarse, otros que preparaba un regreso, que aún tenía cartas guardadas. Lo cierto es que la historia de la medalla la marcó más de lo que reconocía. Koldo, por su parte, guardó silencio. No concedió entrevistas, no apareció en actos, no defendió su caso en los medios. «No tengo nada que demostrar», dijo una vez. Pero su silencio era elocuente. Detrás de él había una mezcla de orgullo herido y resignación. La medalla, al final, se convirtió en su cruz, un símbolo de lo que fue y de lo que perdió. Y así, en ese entramado de poder, lealtad, política y memoria, la historia de Leire y Koldo se convirtió en una metáfora de algo más grande, de cómo los reconocimientos pueden volverse maldiciones, de cómo los favores políticos tienen un precio y de cómo la dignidad puede resistir incluso cuando todo parece derrumbarse. Porque al final, más allá de la burocracia y las filtraciones, lo que queda es la memoria de los actos. Y esa, como bien sabía Leire, no hay ministerio que pueda retirarla.